Damos gracias al Padre que nos concede estar aquí nuevamente reunidos para que el propósito de Dios sea cumplido. Dios nos está ministrando, nos está hablando, está tratando con nosotros en su designio santo, su propósito eterno, para traer una palabra de instrucción a su pueblo, que Dios está instruyendo a su pueblo. Dios siempre instruye. ¿Qué hace Dios? Instruye. ¿Por qué instruye? Porque es necesaria la instrucción. Cuando Jesús tomó a los primeros discípulos, comenzó a instruirlos en el reino y en la vida del reino. Comenzó a instruirlos. Comenzó citándole la ley, diciéndoles: oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, al que te hiera en una mejilla, ponle también la otra. Comenzó a instruirlos en el reino, en la vida del reino, en lo que tenían que vivir. Ellos habían oído una cosa. Ahora venía un reino eterno a la tierra. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto, la ley, nosotros sabemos que fue dada para revelar el pecado, para mostrar que el hombre estaba en pecado, no para salvar a nadie, y para mostrarle al hombre que ningún hombre podía salvarse por las obras de la ley, porque ni podía ni quería. Amén. Ni podía ni quería. O sea que nadie podía. Entonces por eso Dios tenía que traer la perfección, tenía que traer aquello que era el cumplimiento de todo lo que Él había anunciado bajo el antiguo pacto. Por eso nosotros sabemos que el Nuevo Testamento es una manifestación del antiguo. ¿Por qué? Porque el antiguo era el nuevo escondido. El nuevo es el viejo revelado. Y Dios revela todo a través del nuevo pacto. Y nos muestra todo a través del nuevo pacto. Y lo que es el espíritu del nuevo pacto y lo que es el espíritu de la ley. Para que nosotros sepamos y entendamos entonces por qué tenemos que ser instruidos. Y por qué tiene que haber instrucción. Para que su pueblo entienda lo que Dios está haciendo. Comprenda cómo Él está trabajando con nosotros y qué es lo que Él quiere que nosotros vivamos bajo este nuevo pacto. Como Él les enseñó a los discípulos a vivir el reino, porque no era sencilla esa palabra. Oíste que en la ley fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo a ustedes que no es aquí así ahora. Hay que sufrirlo todo y soportarlo todo y perdonarlo todo. Comenzar a vivir esto no es algo simple, aún para nosotros que hemos conocido al Señor, que supuestamente Dios se nos ha revelado. Y digo supuestamente no porque dude, sino porque se supone que si se nos ha revelado, debemos estar viviendo lo que Dios quiere que vivamos. Y por eso Dios nos está concientizando, nos está instruyendo como pueblo, para que su pueblo entre en la verdad de su reino, a vivir su reino como Dios quiere que lo viva. Y por eso necesitamos la instrucción, necesitamos la palabra, necesitamos que Dios nos hable, que Dios nos diga lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que vivir. ¿Para qué? Para que seamos guiados por el camino de la verdad. Para que, como Dios nos ha dicho, y lo dice el libro de Efesios, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina. ¿Por todo qué? Viento de doctrina. Que usan
Los engañadores usan las estratagemas del error, dice la palabra. Para engañar usan las estratagemas del error y llevan cautivo a su pueblo y lo llevan por otro lado. Por eso hay tantas falsas doctrinas, tantos evangelios, tantas cosas que no tienen nada que ver con la verdad, como dijo el apóstol Pablo. Si alguien les predica otro evangelio, si aún un ángel del cielo les anunciare otro evangelio, llámese anatema. Y dijo, si aún nosotros mismos les predicamos otro evangelio, llámese anatema. No porque haya otro, sino porque hay algunos que lo prostituyen. Esa es la palabra. Pablo usó una palabra, lo pervierten. ¿Y qué es pervertir? Prostituir. Mire usted lo delicado, prostituir. O sea, traer un evangelio diferente. Por eso Pablo dijo, no porque haya otro. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Hay un solo evangelio. El de las inescrutables riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Él es el evangelio eterno. El evangelio que permanece. Porque no solamente para esta dimensión de vida, sino para toda la eternidad. Entonces Dios nos habla de ese evangelio, nos habla de esa vida, nos habla y nos instruye para que, siendo instruidos, podamos también cumplir con el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Recibiendo la instrucción y a la vez la restauración, porque Dios está restaurando. ¿Qué está haciendo Dios? Restaurando. Y ya Dios nos ha hablado en estos días para que nosotros entendamos mejor por qué Dios ha tomado un remanente. Porque ya Él lo tiene designado. ¿Qué tiene Dios? Un remanente designado. Un remanente con el que Él ha comenzado a tratar. Y ya sabemos que esto apenas comienza. Y que Dios, hermano, en el cumplimiento de su palabra, siempre ha tenido un patrón. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un patrón? ¿Qué es un patrón? A ver los que cosen, ¿qué es un patrón? Un molde. Un lineamiento, una directriz, porque Dios no cambia. ¿Dios no qué? Dios es el mismo. Amén. Compartíamos en esta semana con unos hermanos y hablábamos un poquito de esto. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. ¿Dios no qué? La sociedad cambia, las costumbres cambian, los hombres cambian, todo el mundo cambia. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Hay quienes, hermano, hay quienes se han propuesto adaptar el evangelio a la sociedad. Pero la sociedad, hermano, es la que tiene que adaptarse al evangelio. No es adaptar el evangelio a la cultura, sino que la cultura se adapte al evangelio. Por eso es que hay una cultura, la cultura eclesiástica, la cultura de las iglesias, las formas de las iglesias, los principios de las iglesias, pero son dogmas y mandamientos de hombres y no tienen nada que ver con evangelio, porque el evangelio es el mismo. Si Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo es el evangelio? Manso y humilde. ¿Cómo son aquellos que siguen el evangelio? Mansos y humildes de corazón. Por eso tiene que irse la arrogancia, la altivez, la prepotencia, la autosuficiencia. Todo tiene que salir de su iglesia.
La iglesia tiene que ser limpiada. Dios hoy está tomando un remanente para limpiarlo y depurarlo. ¿Qué es limpiar y qué es depurar? En una depuración sale hasta lo último. No puede quedar nada oculto, ni nada guardado, ni nada escondido. Todo tiene que ser limpiado. Y Él ha comenzado con tu vida y con mi vida. Amén. Porque el que quiera, hermano, el que quiera, Dios lo va a limpiar. El que se resista, Dios lo va a dejar. Así que aquí tenemos para elegir. ¿Qué tenemos? Para elegir. O me dejo o me quedo. ¿Cuántos quieren? Por eso Dios le ha hablado al remanente en este tiempo, el que quiera. El mismo principio que aplicó Jesús. Y a Israel se lo dijo, hermano. A Israel se lo dijo, pero Israel no quiso. ¿Israel qué? ¿Qué hizo Jerusalén? No quiso. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta los polluelos, pero tú no quisiste? Y Dios le está hablando hoy a un pueblo que quiera. Amén. Amén. Y que se deje limpiar, que se deje purificar, que le diga al Señor, aquí estoy. Me quito todo, lávame por todos lados. No como Pedro, que se negó a que le lavara los pies. Ahora le vamos a decir al Señor, límpiame, lávame, escudriñame, pesa mi corazón. Mira a ver si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Aleluya. Guíame. Santifícame, purifícame, restáurame. Por eso hay un pedido hoy en la restauración. Restáuranos, restáuranos, límpianos. Es la voz que se oye hoy, que nos restaure, que nos sane, que nos limpie, que nos purifique, que nos santifique y que nos lleve a vivir para Él. Entonces, Dios nos está hablando por la palabra porque dentro de todo el proceso de Dios, Dios le ha venido hablando al remanente en este último tiempo. Probablemente algunos de ustedes no han tenido la oportunidad de escuchar mensajes, pero los van a escuchar. ¿Por qué? Porque es necesario que así sea. O sea, hay mucha palabra que Dios ha dado, que algunos no han tenido oportunidad de oír, que apenas han comenzado a escuchar ahora la palabra que Dios está dando. Y para eso, todo eso está ahí, para que sea transmitido, no solamente en una grabación, sino también en vidas que se van a encargar de transmitir esto. Así como los apóstoles estaban encargados de transmitir, de enseñar a otros, de instruir a otros, porque para eso el Señor los instruyó durante 3 años y 4 meses. Aún después de resucitado, Jesús estaba instruyendo durante 40 días. Estuvo con ellos aquí abajo, ya resucitado, ya su cuerpo estaba glorificado. Durmió con ellos, comió con ellos, con un cuerpo glorificado. Eso le suena extraño a la gente, pero ahí estuvo con ellos y compartió y les dio instrucciones de lo que tenían que hacer, de cómo tenían que vivir, de cómo tenían que caminar, de cómo tenían que andar, de cómo tenían que moverse, de cómo tenían que actuar, para después llenarlos de su poder con el Espíritu Santo, y salieron a hacer la obra que Dios les había encomendado. Entonces Dios ahora está preparando un remanente, y decía que los principios de Dios no cambian.
y que el trato de Dios tampoco cambia. ¿Qué no cambia? El trato de Dios. Dios siempre ha tratado con su pueblo y siempre ha querido que su pueblo le crea a Él, viva para Él. El antiguo pacto, a pesar de ser un pacto de letra, era un pacto de fe y de obediencia, porque el pueblo tenía que creerle a Dios y obedecerle. El nuevo pacto también es un pacto de ¿qué? De fe y de obediencia. Usted ve que Dios le habla la palabra aquí. ¿Qué usted tiene que hacer con la palabra que Dios le habla? Antes de obedecerla, ¿qué? Creerla. Por eso Dios no le está hablando a su cabeza. ¿Le está hablando a dónde? La palabra penetra. La palabra entra y hace separación entre lo santo y lo profano. Y usted sabe que es Dios que le está hablando. Pues eso no es lo mismo pararse a predicar cualquier cosa, a que Dios hable. Es muy diferente. Por eso ya hemos dicho que hay muchos lugares donde se habla de Dios. Pregunta, ¿en las universidades teológicas se habla de Dios o no? ¿Se habla de Dios? Se habla de Dios. Pero Dios no habla. En los institutos bíblicos se habla de Dios, pero Dios no habla, porque ahí no lo dejan hablar. Hablan los hombres y hablan de Dios y conjeturan de Dios y explican a Dios a su manera. Pero una cosa diferente es cuando Dios habla, porque cuando Dios habla hay vida. Cuando Dios habla, hay limpieza. Cuando Dios habla, hay restauración. Cuando Dios habla, los corazones se convierten a Dios. Y por eso, hermano, Dios le está hablando ¿a quién? A su pueblo. Porque usted está aquí, como Dios lo ha dicho, sobrenaturalmente. Nadie, ninguno de nosotros eligió estar aquí. Dios lo trajo usted aquí hoy. Y lo trajo sobrenaturalmente. Y lo unió a este pueblo sobrenaturalmente. Sin usted planificarlo, sin usted quererlo, sin usted desearlo. Simplemente que Dios lo movió. Y cuando usted oye la voz de Dios, usted está dispuesto a obedecer a Dios. Amén. Aleluya. Y por eso Dios está madurando un pueblo. ¿Qué está haciendo Dios? Madurando un pueblo para que ya no sea arrastrado por cualquier viento de doctrina, sino para que usted sepa, hermano, al madurar, que ya usted no lo van a poder manejar ni manipular, sino que usted va a conocer la verdad y va a ser libre para la gloria de Dios. Entonces, Dios está hablándole al remanente. Ya hemos dicho, porque el remanente tiene que conocer todo lo que tiene que vivir. Que fue lo que hizo Jesús con los discípulos. Comenzó a instruirlos y a decirles cómo ellos tenían que actuar, cómo tenían que conducirse. ¿Cómo? Porque hay un cómo, o sea, manera, forma, que no es forma humana, ni principios humanos, ni mandamientos humanos, sino la forma de Dios. Les habló de cómo iban a ser perseguidos. ¿Les habló o no les habló? Les dijo cuando los llevaran ante los concilios, ante la sinagoga, cómo tenían que actuar. Se los dijo. Cuando los llevaran aún ante los gobernantes, cómo tenían que comportarse. Se los dijo. Él se los dijo. O sea que Él los estaba alertando de todo lo que tenían que vivir y todo lo que tenían que pasar. Dios ha comenzado a hablarle al remanente cómo
El remanente tiene que saber para qué fue llamado. Y tiene que entender para qué fue convocado. Y tiene que entender que ese remanente no puede, hermano, claudicar. Que tiene que continuar, que tiene que permanecer. Que no puede perderse ya más el propósito de Dios y el plan de Dios. Porque Dios siempre ha llamado pueblos y hombres para que cumplan su propósito en esta tierra. Pero tristemente hombres y pueblos no se han dispuesto de corazón para cumplir ese propósito. Y por lo tanto se ha perdido el propósito de Dios en esas vidas. Ahora qué triste que Dios lo haya llamado a usted para un propósito y no se cumple el propósito. Como ha pasado con algunos hombres ahora recientemente, que ya Dios los desechó. ¿Qué hizo Dios? Y usted dirá, pastor, ¿cómo si estamos en el nuevo pacto de la gracia? Oh. Tanto el antiguo como el nuevo, Dios es el mismo. Y Dios no cambia. Y Dios no tolera que se juegue con lo que Él da. ¿Cuántos lo entienden? Los que predican salvos siempre salvos. Dicen que haga lo que usted quiera, que Dios lo perdona. Bueno, allá ellos. Pero eso no es lo que Dios revela. Porque eso es lo que dice aquí en lo que leímos, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí. Y no estoy leyendo Antiguo Testamento, que ahora vamos para allá, para que extractemos algo que Dios tiene para nosotros hoy. Porque hoy Dios quiere dar un martillazo más. ¿Qué quiere dar Dios? ¿O no dijo el Señor, no es mi palabra como martillo que quebranta la peña? ¿Qué tiene que hacer el martillito? Romper. Entonces, como Dios no cambia en su proceso, mire usted lo que Dios hizo con su pueblo, que esto usted lo tiene que tener bien claro. Primeramente, Dios sacó a su pueblo ¿de dónde? De Egipto. ¿Y lo pasó por dónde? Por el Mar Rojo. ¿Por dónde lo cruzó? Que para nosotros Egipto es el pecado. Lo metió al Mar Rojo. Bautismo. Acuérdense que la Biblia habla de eso. Que ahí fuimos bautizados. Pasando el Mar Rojo. Ese es el bautismo, porque el bautismo es un tipo de boda con Cristo. ¿Qué es el bautismo? Porque usted sabe que en la boda se entra, pero no se sale. ¿Cuántos lo saben? Por eso cuando Dios casa a alguien. ¿Cuándo quién? Dios casa a alguien. Otra cosa es que usted se casó. Eso es otra cosa diferente. Cuando Dios casa a alguien, entra, pero no sale. Puede ser que esa unión fracase porque uno de los dos no se someta. En el caso de Dios no, porque Dios no falla. Él es fiel y permanece para siempre. Pero yo sí puedo abandonarlo a Él, ¿sí o no? Por eso en un matrimonio que une Dios, ninguno de los dos puede tomar decisiones. Porque los juntó ¿quién? Pero si los juntó Dios, vuelvo y repito. Por eso es que la Biblia dice que lo que Dios une, no lo separe el hombre. Lo que Dios une. Ahora yo tengo que estar seguro que me unió Dios. Porque yo he conocido muchas parejas que Dios las ha separado. Y por eso uno no se puede extrañar
Amén. Dios las ha separado porque nunca Dios los juntó. Se juntaron ellos. Por eso es que hay gente que comete muchos errores. En la iglesia hoy se condena tanto la gente. Y le voy a decir por qué. Porque la gente cree que porque se casa ante un juez o ante un pastor, ya tiene que quedarse así. Y con eso yo no estoy dando licencia para que la gente se separe. Tenga cuidado. ¿Usted entendió eso? Ahora no vaya a decir, wow, qué pastor tan libertino ese. Seguramente está buscando lo suyo. Sí, como hizo el rey de Inglaterra, que cuando vio que la iglesia católica no le daba, hermano, su venia para divorciarse de su mujer porque no le podía dar hijos y casarse con otra, entonces se volvió protestante. A ver si los protestantes le daban. Y ahí estaba Carlos V con Ana Bolena y Catalina de Bora. Dos mujeres. La una que le podía dar hijos y la otra que no le daba. Pero él estaba unido con una que quizá no le podía dar hijos, pero tenía que quedarse con esa. ¿Sabe cuál es el conflicto? Por eso es que cuando Dios une, por eso es que en el Señor, ¿cómo? ¿Cuándo? En el Señor, cada persona tiene que fijarse bien si esa es la esposa que tiene para él. Para no cometer ¿qué? Errores. Porque en el mundo ¿cuántos cometimos? Ahora hay gente que Dios la unió desde el mundo. Los juntó estando en el mundo, ¿verdad que sí? Los juntó. Y eso es, hermano, una bendición. El que Dios los haya unido. Aleluya. Entonces, ¿por qué? Una persona tiene que estar bien segura que es Dios que la une, hermano. Porque yo le voy a decir una cosa, para cometer errores, tiempo sobra. Y que no le pase lo de Julio Iglesias. Tropezó de nuevo con la misma piedra. Entonces no tiene sentido. Casándose y descasándose. Como en tiempos de Noé. Hoy cuánta gente se casa y se descasa. Y va y viene y entra y sale. Y por eso es que es bien delicado. ¿Bien qué? Delicado. En el Señor hay que estar seguro. No la emoción. No el flechazo que recibí. No, que yo me siento bien con esta. No. Es si Dios une. Y por eso es que eso hay que pasarlo por el colador y volverlo a colar. Usted ve cuando usted cuela algo varias veces. Así hay que colar eso. Usted lo pasa y vuelve y lo pasa y vuelve y lo pasa y vuelve y lo pasa y mójame el vellón y sécame el vellón y para no cometer errores. Por eso es que es hermoso uno ver la palabra, como Dios le eligió esposa a su siervo. ¿Quién le escogió esposa a Isaac? Dios. El papá mandó al siervo, al criado Eliezer, a que fuera a buscarle esposa por allá. Él ni la conocía, ni sabía quién era, no sabía nada. Ni siquiera, hermano, si era bonita o era fea. Y con bata larga, ahí no se sabía lo que había. Y sin embargo, entonces esto me tiene que servir a mí. Para entender esto. ¿Y por qué yo estoy hablando de esto? Yo no sé, pregúntele a Dios. Porque Dios es Dios. Hermano, porque para después de estarse lamentando y quejándose, no vale la pena. Estoy hablando ahora que estamos en el Señor. El que ya se equivocó, pues ya se equivocó, ya.
¿Ya qué puede hacer? Y por eso es que hay que quedarse ahí tranquilito. Amén. Quietecito. Y dejar que Dios obre su perfecta voluntad. Y que Dios haga lo que tiene que hacer. Porque Él es soberano. Entonces dije que Dios no cambia. Entonces dije que el bautismo era un tipo de ¿qué? De boda con Cristo. Por eso es que, hermano, el pueblo murió en el desierto. Porque como esposa del Señor, no se sometió al Señor. Se quedó dando vueltas hasta que murió. Entonces eso es triste, muy triste. Entonces cruzamos el Mar Rojo, que es un tipo de boda, y después entramos al desierto, del que nadie se escapa. Porque es el proceso de Dios. ¿Es el qué? Así como habló Pablo del matrimonio. Seguimos con el matrimonio. Habló Pablo del matrimonio. Mire lo que habló del matrimonio. Dijo que iban a tener ¿qué cosa? Mucha felicidad. Aflicción. ¿Qué iban a tener los casados? Pablo dijo, quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero a causa de las fornicaciones y de los adulterios, cada uno sepa tener su propia esposa en santidad. Dice Pablo, pero yo les quisiera evitar ¿qué cosa? La aflicción. Porque la gente siempre se imagina un lecho de rosas. ¿Un lecho de qué? ¿Cuántos saben que las rosas tienen espinas? Y que las espinas siempre están. La rosa solamente es una vez al año. Entonces, para disfrutar de los poquitos de rosas, del poquito tiempo de rosas, hay que soportar las espinas. ¿Hay quien no quiere soportar eso? Y por eso es que la gente se quiere zafar rápido. Porque ¿a quién le gusta que le estén hincando? A nadie, ¿verdad que no? Bueno. Pues vamos entonces a seguir. Está el desierto. ¿Entramos a dónde? Al desierto. En el desierto se aprende con Dios. En el desierto es donde se tiene esa relación con Dios. Los discípulos pasaron 3 años y 4 meses de desierto. Muy poquito. Moisés pasó 40 años. David pasó 37 años. Pablo un poquito más de 17 años. Nadie se escapó del desierto. Todos los llamados de Dios tenemos que pasar el desierto. ¿Sabe qué pasó con nosotros, con la mayoría, con algunos? Que Dios nos sacó de Egipto. Pasamos por el Mar Rojo, el bautismo, y nos pasaron en helicóptero hasta Babilonia. ¿Usted sabe cuál fue el helicóptero que usaron? La preparación para el ministerio. Ese fue el helicóptero. Y lo llevaron a ministrar. Y el desierto no había pasado por su vida. Y usted comenzó a ministrar y usted era el mismo carnal. La misma carnal. Porque Dios no había hecho. Entonces ahora lo que Dios está haciendo con el remanente es pasarlo por el desierto. Nosotros comenzamos el año pasado en el Mar Rojo, allá al borde del Mar Rojo. Usted que empezó esta semana,
empezó en el Mar Rojo ahí. Y ahora caminar con Dios. Pero Dios ya ha dicho que Él quiere que este desierto sea como. Que no dure mucho. ¿De qué depende que el desierto sea corto? De la fe y la obediencia. De que usted crea y obedezca a Dios. Si usted no cree, desierto perecerá. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es necesario creerle. Porque ahora en este desierto Dios lo está restaurando. ¿Qué está haciendo Dios? Restaurándolo, limpiándolo, purificándolo, santificándolo, para que cuando salga a conquistar ya no salga usted, salga la nueva naturaleza que está en usted. Que eso fue lo que representaba Josué y Moisés. Moisés era un tipo de la vieja naturaleza, de la carne. Josué era un tipo de la nueva naturaleza que se formó en el desierto. ¿Dónde se formó Josué? Caleb y Josué se formaron en el desierto. Un desierto con Dios. Eso no lo ve la iglesia de hoy, hermano. La iglesia de hoy ve que allá, que el pueblo vivió esto y lo tienen como una historia que la cuentan, pero no para enseñar al pueblo, ni para instruir al pueblo. La Biblia repite, hermano, que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Y lo dice de muchas maneras, hermano. Dios lo expresa de muchas maneras a su pueblo, para que su pueblo entienda. Así como nosotros tenemos que entender de allá de donde Dios nos tenía. Tenemos que entender lo que vivimos allá. ¿Para qué lo vivimos? ¿Por qué conocimos allá Babilonia? ¿Por qué conocemos todas esas cosas? Para que ahora nosotros no volvamos a Babilonia, ni volvamos a Egipto, sino que vivamos en la Canaán de Dios. Y vivamos para Dios y para la gloria de Dios. Y por eso Dios requiere obediencia. Él dijo: obediencia quiero y no sacrificio. Así como Dios nos decía anoche las palabras a David, hermano. Esa palabra es terrible, la que Dios habló anoche. ¿Ha mandado Dios a quien haya ordenado Dios pastorear a su pueblo que le construya casas? Dios mandó a apacentar, Dios no mandó a construir edificios. Imagínense que aquí comenzáramos un protemplo. Que usted dijera: lo mismo, me voy de aquí. Entonces, hermano, ¿en qué está concentrado el pueblo de Dios hoy? En cosas que Dios no le ha mandado. ¿Y por qué es tan importante la edificación de nuestras vidas? Y que nuestras vidas vivan para Dios y se entreguen para Dios. Entonces Dios nos está hablando en el contexto de Hebreos, porque Él trató con los hebreos. Y en días pasados Dios nos dijo a nosotros, hermano, algo bien importante que yo no lo había notado nunca así. Y es que le escribió a los hebreos porque los hebreos nunca vivieron la fe. Y aquí les está hablando de la fe. Y le escribió a los romanos porque los romanos perdimos la fe. ¿Qué perdimos nosotros? ¿Qué perdimos tú y yo? ¿Y a causa de qué perdimos la fe? De todo lo que ha pasado en la iglesia. De los malos testimonios. De los malos ejemplos. Y de lo que se vivió en Babilonia. La gente no vive fe en Babilonia, la gente vive. Yo me maravillaba hoy escuchando una sierva contándome de un varón por ahí que le decía a la gente: endeúdese, pida prestado que Dios lo va a respaldar, pero traiga el diezmo y la ofrenda aquí del préstamo.
Que sinvergüenzas. Dios le va a dar. Y Dios lo va a prosperar. Invierta, coja prestado. Yo no sé cómo, coja prestado. Pero traiga el diezmo y traiga la ofrenda. ¿En qué ha estado la iglesia? Entonces, cuando no se le enseña a la iglesia y no se instruye a la iglesia en lo que la iglesia debe conocer, el pueblo perece por falta de conocimiento. Perece porque el pueblo no sabe qué está pasando con él. No sabe qué está haciendo Dios en su vida. Y por eso nosotros tenemos que meditar que estamos en un desierto. Y en el desierto no se hace nada. Se entra en el reposo de Dios. Comienza a vivirse la vida de Cristo. Comienza a buscarse la vida de Cristo, a ser como Él, a pedir ser como Él, a que Él nos lave, a que Él nos limpie, a que Él nos purifique. El pueblo en el desierto guardó lo que tenía en su corazón, que no debió haberlo guardado. Tenía que ser limpiado de todos los deseos de Egipto. Amén. Amén. Y que disfrutara del maná, que nunca pudo disfrutar. Entonces, aquí en el libro de Hebreos dice que no menospreciemos la disciplina y que la soportemos. ¿Que la qué? Y ya Dios nos habló anoche un poquito de esto, que soportemos la disciplina. Porque si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Nos trata como a hijos. Y dice Hebreos 12:11. Es verdad. ¿Es qué? Que ninguna, ¿cuánta? Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Cuando Dios le dice a usted que haga algo que usted no quiere hacer, ¿le produce gozo? ¿Qué le produce? Tristeza. ¿Cómo se pone el niño cuando le dice que se quede quieto? ¿Cómo se pone? Se ve como patalean a veces y gritan. O cuando usted le quita aquello que no debe tener, aquello que no le conviene. Cuando usted le quita lo que más quiere y probablemente que le está haciendo daño. Quítele los dulces al niño que le gusta el dulce, a ver cómo se pone. Dice aquí, es verdad que ninguna disciplina presente para ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible ¿de qué? De justicia a los que en ella, o sea en la disciplina, han sido ejercitados. O sea que nosotros tenemos que ¿qué? Ejercitarnos en la disciplina de Dios. Amar la disciplina de Dios. ¿Y qué es amar la disciplina de Dios? Amar la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No es mala, es buena. Amén. Es buena. A mi carne no le gusta, pero a mi espíritu sí. Y aunque mi carne se entristezca, yo le voy a decir, Señor, eso es verdad, yo lo quiero vivir. Yo lo quiero vivir, porque nosotros por naturaleza nos gusta hacer lo que nos da. Lo dijo usted. La gana. Lo que nosotros queremos. Dice aquí, se duerma. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad ¿qué cosa? Las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las manos para alabar a Dios y para hacer las buenas obras, y la rodilla para estar en comunión con Dios. Aleluya.
Quiere que le diga una cosa. Yo le decía a un siervo hoy, la iglesia no ha orado. ¿Cuántos saben que la iglesia no ha orado? Hemos rezado. Y hemos pedido para nuestros deleites, pero no para la voluntad de Dios. Y por eso es que todos, ¿cuántos? Tenemos que concientizarnos qué es lo que debemos pedir. Y porque tiene que haber un clamor continuo. Hermano, ¿usted cree que con lo que hay en esta carne, si yo no pido, qué me pasa a mí? Usted sabe lo fácil que me arrastra a mí la carne. ¿Y a ti? Dele lugar por la mañana nada más de dormir un poquito más para que vea. Al otro día usted se quiere levantar. Por eso cuando la gente, hermano, la gente no entiende cuando se dice que hay que reunirse todos los días. Eso es duro para la gente, duro, pero duro, durísimo. Porque es mejor irme a mi casa después de una jornada de trabajo, irme a mi casa a pasar canales y a estar cómodo. Y a tomarme un chocolatico caliente ya. Hermano, la carne quiere comodidad. Usted ve que la gente comienza a deslizarse. Facilito. Deja de venir al culto de la semana. O 2 cultos. Si es que son 2 o 3. Por eso cuando la iglesia comienza a reunirse todos los días, eso le golpea a la gente. No todo el mundo está dispuesto. Pone impedimentos. No, es que no puedo. No, es que no tengo para el transporte. Yo le voy a decir una cosa. Aunque tú no tengas, Dios mira tu corazón. Y si tú le crees a Dios, Dios te provee para todas las cosas. Pero tú no le crees a Dios y tú te aferras de una excusa para no hacer lo que Dios te está mandando. Pues Dios no te provee. Ese es el problema de nosotros. Fíjese usted cómo todo es un problema de fe. ¿De qué? De fe. De poner los impedimentos primero antes que la obediencia a Dios. Es que no tengo con qué. Bueno, hermano. Si tú le dices, Señor, yo quiero, mi corazón está dispuesto para ti, yo lo quiero. Mire, Dios saca de donde no haya y te lo provee, porque Él es Dios. Pero es un asunto de ¿qué? De fe, de fe. Usted ve, hermano, la incredulidad que hay en medio del pueblo de Dios. Yo a veces digo, Dios mío, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Está escondida? ¿Está guardada? ¿Dónde está? ¿Está en el closet bajo llave? ¿Está cogiendo polvo? ¿Dónde está tu fe? Como está a veces la Biblia por ahí, rodando y cogiendo polvo. Cuando va a salir para la iglesia se acuerda, ay, la Biblia, la Biblia. ¿Y dónde me metieron la Biblia? Toda la semana, ocupado en el trabajo, en los afanes, ni siquiera miró la Biblia. Y así, como no se mira la Biblia, tampoco se mira a Dios. Vida religiosa, vida aparente, vida hueca y vida sin sentido. Por eso, hermano, es que Dios nos va a enseñar a nosotros mucho, hermano. Yo sé que hay gente que se conecta a la oración y la ponen ahí simplemente para que vean que están conectados. Y se van a hacer oficio por allá, a lavar los platos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y Dios está probándolos. Y Él lo está viendo. Por eso es que nuestros actos tienen que ser expuestos delante de Dios. ¿De qué manera? Reconociendo que Dios está conmigo. ¿Cuánto tiempo?
todo el tiempo. Él me está mirando en todos mis actos. Y no para condenarme, sino para que yo sepa que Él es real. Y que lo que quiere es que yo entre en obediencia. ¿En qué? Obediencia. Por eso es mejor apagar la computadora, hermano. Usted no va a estar ahí, apáguela. Para ofender a Dios tiempo sobra. Tiempo sobra, se lo digo en el nombre del Señor. Tiempo sobra. Por eso es que Dios está sacando un pueblo de religiosidad, de apariencia. De apariencia. Y nos está llevando a una profundidad, hermano. Pero a una profundidad. Él va a sacar lo más guardado, lo más escondido. Lo que nosotros no hemos visto todavía. Dice aquí, hermano. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con ¿cuántos? Con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, dice el Señor. Mirad bien, mirad bien. Cada uno, ¿qué tiene que hacer? Mirar bien. Mirad bien, o sea, escudriñese cada uno. Mirad bien, no sea que alguno, gloria a Dios que dice que alguno, no dice algunos. Ojalá que aquí este mensaje sea por uno nada más. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar ¿qué cosa? La gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? Os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. Hermano, hasta las propias familias son contaminadas. Porque si a usted lo conocieron como cristiano, su propia familia, y ven el fracaso en usted, ¿usted cree que su familia no se contamina con eso? Porque la familia dice, viste, te lo dije, ¿de qué te sirvió a ti? Tanta entrega. Y mira tu fracaso. Y mira tu vida. Y tú y yo no fracasamos, hermano. Tú y yo no fracasamos, hermano, porque Dios fracasó. Nosotros fracasamos porque no le creemos a Dios. ¿Dónde está el fracaso? En no creerle a Dios. Porque el que no le cree a Dios no le obedece. Y fracasa. El pueblo que salió de Egipto, ¿qué le pasó en el desierto? Fracasó en el desierto. Entonces, ¿usted está listo ahora para la palabra? Pues ya dimos la introducción. Ahora venga a Deuteronomio. Un numerito muy especial. Deuteronomio 29. Deuteronomio 29. Mire usted cómo Dios le habló a su pueblo. Y si esto fue allá, ¿cuánto más ahora? Porque lo dice la palabra. Que si el de allá fue tremendo, el de ahora. Si los que se acercaron al monte, que se podía palpar, se le pidió, se pidió que no se les hablase más por todo lo que acontecía en el monte. ¿Cuánto más ahora que Dios nos amonesta? ¿Desde dónde? Desde los cielos. ¿Desde dónde nos habla Dios? Así que aquí nosotros tenemos que decidir y disponernos para Dios, ¿verdad que sí? Estas son las palabras del pacto. Dice versículo 1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto
¿Habéis qué? Visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Ustedes vieron, ¿verdad? Dice Dios a su pueblo. Ustedes vieron. Déjame decirte que aquí, en estas palabras que está hablando Dios a través de Moisés, ya la mayoría había muerto. ¿Qué había pasado con la mayoría? ¿A quién le estaba hablando Dios aquí? A los que quedaron ¿qué? Vivos. ¿A quiénes? ¿Sabe usted que hoy Dios también dejó un pueblo vivo? Y nosotros formamos parte de ese pueblo que Dios dejó vivo. Aquí vamos a ver algunas cositas. Dice aquí, Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho. Ellos no lo vieron. Nosotros tampoco hemos visto muchas cosas, pero las sabemos y las creemos por la fe. ¿O usted no cree, hermano, que Dios convirtió las aguas en sangre? ¿Cuánto lo creen? ¿Usted no cree que Dios mandó las plagas a Egipto? ¿Usted no cree que Dios mató los primogénitos en Egipto? Hermano, ¿usted lo cree? Entonces nosotros, si lo creemos, es como si lo hubiéramos visto. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, pero también la convicción de lo que no se ve. Por eso es que el que vive por fe, hermano, crea todo lo que Dios ha hablado en la palabra. Porque si yo no creo a lo que Dios ha hablado en la palabra, entonces ¿qué hago aquí sentado? ¿O no? ¿Cuántos creemos? Dice aquí, hermano, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos. Oiga, le está diciendo, y él estaba hablando ya al remanente que iba a cruzar al otro lado. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oído para oír. Eso fue allá. ¿Y a nosotros qué nos ha dado Dios? Y si a esos que no les dio ni ojos, ni oídos, ni corazón, Dios les estaba demandando, ¿cuánto más a nosotros que nos ha dado ojos para ver, oído para oír, corazón para entender, un espíritu nuevo y al Espíritu Santo? Y además de eso nos regaló a su Hijo. Aleluya. O sea, ¿cómo yo no le voy a creer hoy a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo es que yo no le voy a creer a Dios? ¿Cómo es que yo no me voy a entregar a Dios? ¿Cómo es que yo no voy a vivir para Dios? ¿Cómo es que yo no le voy a obedecer a Dios? Como Dios nos está mandando hoy: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En otra palabra, que lo que Dios me está mandando yo lo haga. Que si Dios me está diciendo que ore, voy a orar. Que si Dios me está diciendo que clame y pida, voy a pedir. Que ruegue para que su reino sea establecido en mi vida. Que ruegue para tener la imagen de Él, la vida de Él, el carácter de Él, la santidad de Él, la pureza de Él. Porque yo quiero entrar en el reposo de Él. Aleluya. Por eso, hermano, yo con el corazón en Egipto puedo hacer las cosas de Dios. ¿Dónde estaba el corazón del pueblo? Ahora ya ni en Egipto ni en Babilonia.
Por eso es que tenemos que olvidar todo lo que practicábamos allá. Aquí podemos hacer una tarimita y poner unos floreritos. Porque la gente extraña todo eso, extraña las flores, extraña el coro. El aviso en la puerta. Pastor fundador Carlos Borges. Y la foto también hay. Es que la gente cuando no ve lo mismo que ve en otros lugares, ¿qué dice? ¿Y esto aquí qué es? Porque la gente está acostumbrada a los formatos de los hombres y no quiere la forma de Dios. ¿Está usted meditando? Esto es para que cada vez que usted reciba la palabra no duerma. Porque esto hay que meditarlo con Dios. Amén. A mí me gusta cuando la gente se sacude y dice, no pude dormir. Gloria a Dios. Quiere decir que la palabra entró. Porque hermano, yo tengo que ser redarguido. Redarguido, sacudido. Usted no sabe las profundidades donde Dios nos va a llevar. Unas profundidades que usted se va a decir, Señor, ¿dónde estaba esto? ¿Dónde que no lo había visto antes? ¿Dónde? Y muchos no lo van a conocer a usted. No lo van a conocer. Van a decir, ¿qué te hicieron? ¿Quién te cambió? Jehová Dios de los ejércitos. Él me cambió. Él me sacó de ahí. Él me sacó de la postración. Él me sacó de la ceguera. Él me sacó de la sordera. Ahora veo la luz. Dice aquí, pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. ¿Qué le estaba queriendo decir Dios aquí al pueblo, hermano? Que Él es el que provee, que Él es el que da todo en el tiempo desierto. Por eso que en el desierto yo tengo que aprender a quedarme como quieto, como Dios nos ha dicho. Quieto. Que Dios no nos va a faltar con nada, porque a su pueblo en el desierto no le faltó con nada. Al remanente no le va a faltar nada. Usted puede estar de la lengua, perdóneme la expresión, usted puede estar de la lengua ahora. Yo no sé si usted sabe lo que es eso. Que lo lleven así. Con problemas, con situaciones, con muchos conflictos, con deudas, con conflictos por aquí y por allá. Porque todos los días aparece uno nuevo. Pero no importa, usted puede estar como esté. El sustento, el alimento, la provisión, todo viene de Jehová Dios de los ejércitos. Si usted se atreve a creerle a Dios, no le va a faltar nada. Ahora, si usted no le cree, hay problema. Ahí no vale que oren por usted, que su pastor le ponga la mano, que venga, póngame un poquito de aceite. Porque esto es individual. ¿Cómo es? Usted ve que yo puedo orar por usted o el pastor puede orar por usted, pero si usted no cree,
Te podrá decir, ese pastor no tiene unción. Ah, porque no le resolvió el problema. Pero con incredulidad, Dios va a actuar. Por eso es que entramos en una relación como personal. Nadie va a conocer a Dios a través de nadie. Puede ver a Dios en otros, pero conocer a Dios es personal e individual. Por eso es que aquí se tiene que ir la vagancia. No, las hermanas de la oración son las que oran. Y los hombres unos vagos. Perdóneme, hermano. Ora tú, mi amor, que se te oye muy lindo. Mi mujer es la de la unción. Ah. Y eso se ve mucho en las religiones, hermano. Los hombres brillan por su ausencia. Cuando la Biblia dice que los hombres, ¿quiénes? Levanten ¿qué? Mano santa, sin ira ni contienda, y que hagan rogativas. ¿Que hagan qué? Por todos los hombres. Por eso es que Dios va a restaurar el sacerdocio en la iglesia y el sacerdocio en la casa. Aleluya. Alguien se me ofendió un día por ahí porque dije, bueno, hay congregaciones donde hay 100 mujeres, 100 personas. 90 son mujeres, 10 son hombres. Y los que hay no sirven. Poquitos y no sirven. Qué terrible, man. Hoy está buscando un hombre para que le ayude a mover algo, mano. No hay. Tiene que llamar a la hermana y las hermanas haciendo la fuerza y haciendo las cosas. Por eso es que tiene que haber disposición. ¿Qué tiene que haber? Y entrega, mi hermano. El diablo se ha encargado de romper todos los órdenes en la sociedad y en la familia. Y romper todo y cambiar todo. Yo le voy a tocar temas a usted que le van a doler, ¿verdad? ¿Quién es el que debe trabajar en la casa? ¿Y la mujer dónde debe estar? Así está viviendo la iglesia hoy, ¿verdad? Esos son temas espinosos que no se pueden tocar mucho. Porque el hombre es el proveedor. ¿Qué es el hombre? Proveedor. Hoy las mujeres tienen que salir, trabajar, rebuscarse. Y eso es triste, muy triste. ¿Y todo por qué? Porque no se le cree a Dios. Y porque amamos más a Egipto y a Babilonia. Y queremos vivir como Babilonia y como Egipto. Y eso se tiene que acabar. Amén. Dele gloria a Dios. Y eso no quiere decir que la mujer no haga una manualidad, haga una cosa. En su casa, pero en su casa, en su casa. Cuidando su casa, atendiendo a sus hijos, no descuidando lo más importante, que son los hijos y el esposo. Tiene que atenderlo. Te dirá, pastor, ¿es que no le alcanza el sueldo al hombre? Bueno, falta de fe. ¿Falta de qué?
o porque es un vago que no le gusta trabajar. O un mantenido. Perdóneme, hermano, pero hay hombres que les gusta que las mujeres lo mantengan. Y que las mujeres los gobiernen también. Porque en lugar de esposa se buscan una mamá. Esos son temas espinosos. ¿Cómo son? Espinosos, espinosos. Por eso que el hombre tiene que ejercer autoridad, hermano. Al hombre lo gobierna Dios. Y la mujer se somete al varón. Aleluya. Por eso es que yo le digo que hoy vemos el mundo como al revés. Y lo triste es que el mundo no esté al revés, que el mundo esté al revés. Lo triste es que la iglesia está al revés. Todos los órdenes de Dios el diablo los torció. Los rompió, los acabó. Y lo triste es que nosotros lo seguimos. Por eso, para eso es el desierto. Para limpiarnos de muchas cosas. ¿Cuántos queremos ser limpios? Esto hay que meditarlo. Y bien meditadito. Bien meditadito. Dice aquí, hermano. Y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy, ¿qué? Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de vosotros para pelear, y los derrotamos. Quiere decir que Dios les dio la victoria sobre los enemigos. Ningún enemigo se quedó en pie de los que se encontraron en el desierto. Así como nosotros tenemos muchos enemigos en el desierto, y Dios nos dice, ningún enemigo de esos se va a quedar en pie. Yo se los voy a derrotar. ¿Te ve por qué Dios nos ha hablado que va a sacar cuántos enemigos? Todos. ¿Qué fue lo que le dio a David? Paz con todos los enemigos. Porque nosotros trajimos muchos. ¿Te ve cómo está la iglesia hoy? Destruida, hermano. Destruida, con miles de problemas y de conflictos. Hogares separados, distanciados. Los hijos que se fueron. Usted bienaventurado si sus hijos están. Usted bienaventurado si su hogar está estable. Pero usted sabe cuánta gente tiene problemas hoy. ¿Usted sabe cuánta gente tiene conflictos hoy? Con los hijos, con la esposa. Problemas de salud. Enfermedades por doquier. Deudas. ¿Usted cree que Dios quiere un pueblo endeudado, hermano? Enfermo. Por lo menos ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco a través de la palabra. A través de la palabra, ¿no? Y que comencé a ver allá en Nueva York, en cierto lugar. Porque lo comencé a ver allá. Porque vimos un pueblo que era muy pobre. Sin nada. Y Dios lo estableció. Y le dio de todo, hermano. Tristemente ese pueblo no supo valorar lo que Dios le dio, ni apreciarlo. Por eso es que Dios le advirtió tanto a su pueblo: cuando yo te cruce al otro lado y disfrutes de casas que tú no edificaste, y disfrutes de viñas que tú no plantaste, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de esclavitud. Mañana que Dios establezca el remanente, cuidado. En el desierto, cuidado con no creerle y obedecerle. Pero después de que Dios nos cruce, que nos haya establecido, que nos dé bendición, hermano, Dios no va a dejar al pueblo, hermano, sacando por ahí, hermano, guardando una monedita, buscando una monedita entre la cartera. No, mi hermano. Ese no es el Dios que yo conozco.
Hermano, ¿cuántas veces usted anda por ahí buscando entre los bolsillos a ver si encuentra una moneda, hermano, para completar, hasta para un pasaje? Eso duele, hermano. Perdóneme, a mí me duele. Y eso es triste. Y Dios no quiere eso. Por eso es que Dios nos está enseñando, aún a través de todas esas cositas nos está enseñando, para que lo poco que tenemos aprendamos a compartirlo. Porque si todos tuviéramos, hermano, mucho, no viéramos la necesidad de otros. Pero tenemos que aprender a ver la necesidad de otros. Y el que tiene le da al que no tiene. Y así comenzamos, hermano, a sentir los unos por los otros. Dice aquí: y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés, que fue la tierra. Esos fueron los últimos enemigos que conquistaron antes de cruzar el Jordán. Dice: guardaréis pues las palabras de este pacto. Ahora, ¿cuál es el pacto nuevo? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Ahí están los mandamientos. Con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Que para guardar esos mandamientos hay que dejar todo y amar a Dios por encima de todo. Y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Entregarnos, vivir la vida de Cristo, soportarlo todo, tolerarlo todo. Llevar la cruz cada día y seguirlo a Él. Todo lo que es el pacto en Cristo, todo lo que hizo Cristo, cómo Él vivió para el Padre, cómo Él amó y toleró a sus enemigos, cómo Él no se amargó con sus enemigos, cómo Él no reaccionó con sus enemigos y contra sus detractores. Perdonó, tuvo compasión, amó, soportó, toleró, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice aquí: y las pondréis por obra, las palabras de este pacto, para que prosperéis en todo lo que hicieres. ¿Qué hay que poner? Cuando Dios me da una palabra, ¿qué hay que hacer con ella? Ponerla por obra. Por eso es que yo tengo que estar atento a lo que Dios me está hablando. Usted no vino aquí a salir emocionado, ¿o sí? Usted vino a oír la voz de Dios, para obedecer la voz de Dios. Porque si usted no obedece la voz de Dios, perdóneme, hermano. Y eso que Dios me está hablando, si yo no lo tengo, ¿qué tengo que hacer? Pedírselo. ¿Qué tengo que hacer? Porque ya Dios me está haciendo ver dónde está el mal. El problema es que nosotros no aprendemos a reconocer el mal que hay en nosotros, ni las malas acciones nuestras, porque pensamos que solamente porque ya no bebemos, ni bailamos, ni no fumamos, ni nada de esas cositas, ya yo soy cristiano. Me equivoqué, porque esto es más profundo, va más allá. Dice aquí que las pondréis por obra para que prosperéis. ¿Para que qué? ¿De qué manera viene la prosperidad? Cuando yo ponga por obra la palabra de Dios. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Tenían extranjeros, criados. Para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo,
para confirmarte hoy como qué, como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él ha dicho, y como lo juró a quién. Mire usted si esto es para nosotros. Como lo juró a quién. A tus padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quiénes son ellos? Los padres de la fe. Dice aquí: y no solamente con vosotros hago yo este pacto, este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. O sea, con todos los que han de venir, con todos los descendientes, y en ellos estábamos incluidos tú y yo. Dios estaba haciendo un pacto con todo su pueblo a través de los tiempos. Y dice aquí, hermano: porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. ¿Qué tiene Dios que decirnos respecto a esto? Usted y yo sabemos cómo vivimos en Egipto. ¿Cómo vivimos nosotros en Egipto? Muy mal. El diablo hacía con nosotros lo que le daba la gana. Nos violaba, nos abusaba, nos hacía hacer lo que a él le daba la gana. Pero también, hermano, las naciones por donde pasamos. Entre ellas, hermano, Babilonia. ¿Y qué vimos en Babilonia? ¿Qué vio usted allá al otro lado? ¿Qué vio usted donde usted estaba? Vanagloria, idolatría, competencia, envidia. Compitieron contigo, te querían tumbar del lugar. ¿Cuántas cosas viste? Por eso es que yo tengo que aprender, hermano, por dónde Dios me ha traído, por dónde Dios me ha pasado. Todo eso me tiene que servir a mí, hermano. Usted no sabe cuánta experiencia Dios me ha dado para aprender de todo lo que yo he vivido, todo este proceso. En estos 24 años no ha sido fácil para poder hablar con convicción y autoridad. Dice aquí: y habéis visto sus ¿qué? Sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No tienen ídolos. No hay ídolos allá en Babilonia. No había ídolos en Egipto. Idolatrías y usando los dones de Dios para engrandecerse como el diablo. Por eso es que hay gente que dice: pero es que ese pastor habla bien, habla bonito. Hermano, yo he escuchado unos mensajes poderosísimos de la gente de allá del otro lado, pero al final lo dañan, porque lo usan para sacar dinero. Y ya dañaron el mensaje. Ya dañaron el mensaje. O lo usan para enaltecerse, para engrandecerse. Y es palabra de Dios. Hermano, hay gente que cree que porque hay unción a veces, Dios está ahí. No. El diablo tiene unción. Unción satánica. Y tiene dones también. Y hace milagros también. Pase a la Iglesia Universal para que vea usted como allá hay sanidades y hay de todo, man. Y el que está desesperado por una esposa, allá lo casan rápido. Rápido que lo casan. Le consiguen de una vez. El diablo sí se encarga de conseguirle una.
Allá, pare de sufrir. Vaya allá para que vea. Le resuelven rápido. Por eso se llama pare de sufrir. Dice aquí, hermano. Esto es tremendo, hermano. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu. ¿Qué cosa? Oiga bien, varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros, ¿qué cosa? Raíz que produzca hiel y ajenjo. Véalo ahí que coincide con lo que dice Hebreos. ¿Raíz de qué? Raíz que produzca hiel y ajenjo. Cuando usted por el trato de Dios y de lo que vivió en Babilonia, en lo que ha vivido, hermano, usted se amargue. ¿Sé qué? Por eso yo no me puedo amargar por el trato de Dios, hermano. Aún lo que viví, hermano, allá erróneamente. Yo tengo que saber, hermano, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso yo no puedo venir aquí a predicar la palabra con amargura de todo lo que viví allá, de todo lo que me hicieron, que me maldijeron, que barrieron conmigo. Yo no tengo por qué amargarme con eso, hermano. De por el contrario, entender, hermano, que Dios tenía un propósito. Y que ese propósito se tiene que cumplir para la gloria de Dios. Así como lo tiene contigo. Dios tiene un propósito contigo. Así que yo tengo que limpiarme de toda contaminación de carne y de espíritu y de toda amargura en mi corazón, porque yo no voy a guardar amarguras, porque la Biblia dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Me voy a limpiar. Le voy a decir al Señor: límpiame, purifícame, santifícame. Entonces, que para esto usted no necesita ser inteligente, ni ser estudiado. Para conocer a Dios, no. Usted puede ser un iletrado, perdóneme, que no fue a la escuela. Igualito, usted va a conocer a Dios. A Dios no se le conoce por ser más inteligente, ni más estudiado, ni tener más títulos universitarios. A Dios se le conoce por su gracia y su bendita misericordia. Aleluya. Dice aquí, hermano: no sea que haya entre vosotros, varón. No sea que haya. Por eso allá dicen en Hebreos: mirad bien, mirad bien. Y aquí dice: no sea que haya entre vosotros. Y a veces, hermano, hay familias completas dañadas. ¿Qué hay? Familias completas dañadas. Con raíz de hiel y ajenjo. Y suceda, oiga bien, porque dice que no sea que haya entre vosotros. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él, o sea, esa persona o ese pueblo, se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. ¿Usted cree que va a tener paz? O sea, hay gente que dice: no importa, como quiera Dios me bendice.
Como quiera Dios me da. Y hay quienes están diciendo, como quiera voy para el cielo porque esto es por gracia y ya Cristo me salvó y me redimió. Viviendo amargado. Debe porque Dios nos está haciendo una invitación a salir de toda carnalidad y a entrar en el reposo de Dios. Dice aquí, hermano, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Y dice, no querrá Jehová perdonarlo. ¿Qué fue lo que le dijo a su pueblo? Por tanto juré, mira que no entrarán en mi reposo. Porque guardó carnalidad, guardó dolor, guardó amargura, guardó resentimiento. Por eso es que uno ve tanta gente hoy amargada, hermano. Amargada. La gente que quiere sacar de las cuevas, hermano, está bien amargada. Dios lo va a mandar a usted a personas que llevan tiempo sin congregarse. Y, hermano, le van a reaccionar muy violentamente. Pero ahí usted va a estar dispuesta a pagar el precio para que esa persona salga del error y vuelva a Dios y viva para Dios y para la gloria de Dios. Que eso fue lo que terminamos anoche diciendo en Santiago, que el que haga volver al pecador del error, hermano, de su pecado. ¿Usted cree que convencer a una persona, hermano, para que se congregue después de que ha dejado de congregarse y que tiene el corazón bien dañado? La gente no quiere saber, eso que tanto hemos repetido, no quiere saber de la fe de pastores. Hay gente que no quiere saber, hermano, ni de la ida de iglesias. Dicen, no me hable, me quedo aquí en mi casa. Yo leo la Biblia aquí, yo estoy aquí con mi Dios. Eso sí que no es de Dios, porque Dios no se complace en eso. No hay miembros independientes en el cuerpo. Yo sé que Dios nos ha llamado y nos ha unido. Aquí ha hecho una unidad con el remanente, hermano. Porque nos ha metido aquí a escuchar la misma palabra y allá a escuchar la misma palabra. Hay gente que se resiste y dice, yo no voy para allá, porque allá no, es que no. Hermano, es que si Dios nos puso a compartir juntos, porque somos el mismo pueblo, pertenecemos al mismo Dios y lavados con la misma sangre, la sangre de Cristo. Tiene que terminarse el celo pastoral, el celo de los pastores. Hay que cuidar las ovejas, pero hermano, el celo que porque que no vamos para allá porque de pronto allá me roban las ovejas. Como si fuera una competencia. Esto no es competencia. No compiten las iglesias del mismo bloque. 3 iglesias en la misma cuadra y no se comprenden, no se entienden, no se saludan. Entonces esto es terrible, hermano. Los pastores compitiendo. Y hacen reuniones de pastores para meterse el cuchillo el uno al otro, hermano. Ya está bueno ya, dice Dios. Ya está bueno ya. Por eso Dios le está hablando a su pueblo. Dice aquí, hermano, sencillo. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová. ¿Qué va a humear?
y su celo sobre el tal hombre. ¿Su qué? Su celo. Y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Jehová borrará. ¿Qué hará Jehová? Borrará su nombre de debajo del cielo. Te dirá, pastor, eso es antiguo testamentario. Es perfectamente del Nuevo Testamento. Porque la Biblia lo habla clarito. Quiere decir, hermano, que el que se rebela contra Dios no consigue nada. Da vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas. Y hay gente que uno la ve, hermano, muy bien, que parece que están sometidos, pero, hermano, no hay sujeción. Y es apariencia. Por eso que Dios está tratando con un pueblo, hermano, para que haya entrega genuina. ¿Entrega qué? Genuina. Esto no es de apariencia, hermano. Al pastor lo puedo engañar y a los hermanitos, pero a Dios jamás. Dice aquí, Jehová borrará su nombre. Eso se lo dice a una de las iglesias. Le dice, si no borraré tu nombre del libro de la vida. Pues hay que estudiar las iglesias en Apocalipsis, para que vea lo que le dice a cada iglesia. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. ¿Usted ve que Dios no cambia? ¿Dios no qué? No cambia. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová la habrá hecho enfermar. Azufre y sal abrasada, toda su tierra no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron, ¿qué cosa? El pacto de Jehová, el Dios de su padre, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué dejaron? ¿Y qué nos puede pasar a nosotros si dejamos el pacto? Es porque Dios no nos está metiendo miedo. Nos está diciendo, hermano, con mucho amor, que obedezcamos, que le creamos a Él. Por eso Dios le está hablando a cada uno, y cada uno sabe en qué área le está hablando. ¿Verdad que sí? Usted sabe dónde le está hablando Dios, ¿verdad? Ok. Porque Dios le traduce el mensaje a cada uno, porque es un trato personal. Dice aquí, y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron ¿a qué? A dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Hermano, ¿qué me da a mí el mundo? Pregunta, ¿qué me da a mí el mundo? ¿Qué me da a mí los placeres de este mundo? ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? ¿Qué me da la vanidad y el orgullo? ¿Qué me da? ¿Qué me da? Por eso es que la gente se envuelve, hermano. La gente no sabe. Porque la gente siempre dice, ¿qué tiene de malo? Eso no tiene nada de malo. Hay cosas que no tienen nada de malo. Son muy buenas para la carne. Pero después, que es tú por satisfacer una ira o un enojo, tomes decisiones y después,
¿Usted ve por qué la carne siempre está metida ahí? Con sus deseos y pasiones, con sus anhelos, con sus gustos. Y por eso hay que morir. Y hay que entrar en el reposo. Porque así como Él reposó de sus obras, yo también tengo que reposar de las mías. Y dejarle a Él todo. Y entregarle a Él todo, hermano. Porque si usted le entrega todo a Él, usted no se va a irar con nada ni con nadie. Y si usted le entrega a Dios todo, usted no va a desear nada ni a nadie. Ni las cosas de esta tierra, ni las cosas de este mundo. Hermano, dice aquí, para terminar: por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella, ¿qué cosa? Todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó. ¿Qué hizo Jehová? De su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aleluya. Aleluya. Así que yo no tengo, hermano, que estar inquiriendo en un montón de cosas que no me toca a mí inquirir. Hermano, ¿cuántos están haciendo grandes estudios de Apocalipsis, haciendo grandes estudios de la escatología, haciendo estudios por aquí, por allá, metiéndose en temas inútiles? Hermano, y lo más importante, que es lo que Dios nos ha revelado, la vida y el carácter de Cristo, lo abandonamos y lo dejamos, cuando Dios quiere que nosotros lo vivamos para la gloria de su nombre. Es más importante ponernos a investigar qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo. Y, hermano, ¿a mí qué me importa? ¿Que dónde estaba el diablo en el diluvio? ¿A mí qué me importa? ¿Cuántas preguntas inútiles? Hermano, la gente se dedica a investigar cosas. Yo lo he dicho muchas veces, que si María quedó virgen después del parto. Y a mí qué me importa, y a ti también. ¿Cuántas cosas se preguntan los necios? Y a lo más importante, que es vivir para Dios, no le prestamos atención. Por eso es que los fariseos, Jesús arremetió contra ellos, hermano. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Más cuidado le ponían al mosquito, bueno. Pero el camello más asqueroso, sucio, ese se lo tragaban entero. ¿Cuántas cosas nosotros, hermano, hacemos? Y por eso es que Dios está trabajando con su pueblo, para limpiarnos de muchas cosas, purificarnos y llevarnos a vivir una vida para Dios y para la gloria de Dios. Por eso Él va a hacer grandes cosas. ¿Qué va a hacer Dios? Grandes cosas. Grandes cosas, hermano, con aquel pueblo que se disponga para Él, que le crea a Él, hermano. Por eso es que Dios te ha dado muchas señales a ti. Muchas señales en tu vida. Esto que Dios ha formado aquí, usted sabe, hermano, que usted no tenía esto en sus planes. Ni en los suyos, ni en los suyos, ni en los suyos, ni en los míos tampoco. Yo me he relacionado con gente que nunca pensé conocer. Y me está llevando por un camino que yo simplemente me dejo llevar.
que Él haga lo que Él quiera. Y eso es lo que tú tienes que decirle: Señor, no voy a tomar yo decisiones, no voy a hacer yo nada, ni voy a planificar nada, ni voy a imaginar nada, ni siquiera voy a idealizar el propósito que tú tienes con mi vida. No tengo derecho, porque al final de cuentas, el que sabe todas las cosas eres tú, Señor. Y por eso, para vivir esto, hermanos, se necesita gente valiente y violenta, que esté dispuesta a vivir para Dios. Amén. ¿Gente qué? Valiente y violenta. Dios nos ha dicho mucho y eso nos lo va a seguir repitiendo, hermano. Necesita hombres de valor. Gente dispuesta. Gente que esté, hermano, dispuesto a sufrirlo todo, a soportarlo todo, a pasar por todo, aún a la muerte, si es necesario, por causa